Yo voy a obviar algunas diapositivas de función ventricular que el doctor ya las mostró. Voy a tratar de mostrarles un poco algunas generalidades del tema de las válvulas mitrales degenerativas y cuáles son las consideraciones que nosotros como cirujanos tenemos y prestamos atención de manera que podamos tener una buena chance de reparar las válvulas. Como mencionó el doctor, hay una tendencia a que los pacientes asintomáticos que reúnen ciertas condiciones ecocardiográficas y gente joven que puedan ser reparables, llevarlos a quirófano en forma un poco más agresiva si ustedes quieren. Y eso es importante tener claro nosotros como cirujanos las posibilidades de reparar a los pacientes, porque en estos casos de procedimientos la falla no es que el paciente tenga alta mortalidad, sino que el paciente salga con una prótesis de quirófano. Eso me parece que ahí está la falla cuando uno aborda estos temas. Así que el momento quirúrgico un poco esto lo voy a pasar rápido porque ya el doctor se expresó mucho más en detalle que yo, así que no voy a hacer ninguna, es afianzar un poco más y está de acuerdo con lo que él mostró. Los estudios y las diapos son muy parecidas. Con respecto a cuando uno habla de enfermedad degenerativa, el concepto que nosotros consideramos es que es una enfermedad degenerativa de la válvula mitral, es una patología frecuente que afecta al 2% de la población y cuyo espectro patológico es amplio, abarcando desde cambios leves en la parte central de la válvula posterior, que uno podría clasificarlo siguiendo a Carpentier como deficiencia fibroelástica, y en el otro extremo del espectro es la enfermedad de Barlow. Como ustedes lo ven ahí, estas son diapositivas que han sido descritas por la mayoría de los líderes en esto. La mayoría de los pacientes presentan alguna combinación de esto, y sobre el margen izquierdo de ustedes la deficiencia fibroelástica es donde la válvula mitral tiene un problema más localizado y el resto de sus válvulas está bien. Este problema es fácilmente solucionado en quirófano y uno podría tener un umbral más bajo de llevar a los pacientes a quirófano rápidamente, esos asintomáticos, porque las chances que nosotros podamos manejar esto en quirófano son altas. En la otra punta del extremo es esto, que es la enfermedad de Barlow, que es otro escenario totalmente distinto, donde, como ustedes se ven, la arquitectura de valva anterior está totalmente distorsionada y donde uno técnicamente, artesanalmente en quirófano tiene que hacer mucha cosa y obviamente cuanto más complejos los resultados son, no tan confiables. Así que eso obviamente es el incremento de la dificultad de acuerdo a que nos movemos de acá a esta zona. Todas las imágenes nos han servido muchísimo, pero indudablemente para nosotros como cirujanos que estamos acostumbrados a la anatomía es muy fácil interpretar estas imágenes, tanto de eco, vemos una valva anterior, una valva posterior, la función ventricular, el MRI nos ha ayudado muchísimo y lo que también nos ha ayudado muchísimo es el eco 3D, que nos permite mirar, porque esta es una visión de la aurícula, como nosotros cuando abrimos el corazón vemos. Entonces, tener esta imagen antes de operar es muy bueno porque nos habla claramente de lo que nos vamos a encontrar, qué técnica vamos a hacer, qué chance de reparación tenemos y de esa forma poder, sí o no, anticipar la decisión de la cirugía. Y la correlación imagenológica es muy buena con el eco 3D. Fíjense, esto es lo que encontramos en quirófano y esto es lo que nos mostraba el eco 3D. Lo mismo que esto, la imagen de Barlow que encontramos, fíjense que ya había acá y con la proyección de reconstrucción, esta zona roja es la zona donde están los prolapsos. Así que estas imágenes nos han ayudado muchísimo para tener anticipación de lo que nos vamos a encontrar en quirófano. Las correlaciones son claras, esto es fácil de manejar en quirófano, esto es un poco más complejo, esto, meterse en la valva anterior tiene sus cosas y esto es altamente complejo, es más o menos lo que veníamos diciendo. El escenario más fácil para reparar y que uno es agresivo es el escenario cuando se corta una cuerda en la valva posterior, esta es la valva anterior, esta es la imagen que tiene, este es el eco que comúnmente se ve, es la valva posterior montándose sobre la valva anterior, las cuerdas flotando ahí, el escenario que vemos es este escenario, la valva anterior está totalmente sana, y uno lo que tiene que ocuparse de solucionar este problema. Solucionando este problema, con la descripción de Carpentier, claramente, uno puede salvar fácilmente esa válvula, y no es 100%, pero está cercano a que uno lo pueda manejar. Así que uno podría ser agresivo con este tipo de escenarios en pacientes asintomáticos para llevar a la cirugía. Las variaciones de lo que encontramos son muy grandes. Inspeccionamos la válvula claramente para ver cuál es la zona con alteración, la extendemos,
La vemos tanto la porción A1, A2, A3, P1, P2 y P3 son los sectores que se han descrito para interpretar dónde está el problema y vamos haciendo una exploración de la válvula en el acto operatorio, eso es muy importante para tenerlo en claro. Y después, una vez que identificamos el problema, obviamente acá ven toda la válvula posterior totalmente grande, sin cuerdas, totalmente prolapsable. Bueno, se localizó el tema y es más parecido al escenario que se ve acá en el esquema, una gran válvula posterior donde tenemos que trabajar. La otra punta del espectro en cuanto a dificultad es la enfermedad de Barlow. Y como ustedes saben, la enfermedad de Barlow es una patología con infiltración mixoide, se ve en pacientes jóvenes, en menos de 60 años comúnmente, varios años de duración de la enfermedad, suele estar asociada con historia familiar o la presencia de un cuadro marfanoide. Ecocardiografía muestra que hay un exceso del tejido prolapsado bivalvar, múltiples segmentos, fibrosis, calcificación, cuerdas de músculos papilares finos, gran dilatación de los anillos y una técnica quirúrgica compleja con poco lo que... Así que este es otro animal que uno tiene que identificarlo antes de la cirugía, en el consultorio y discutirlo con el ecocardiografista, porque estos escenarios, las chances de reparación con éxito es otra historia, donde uno puede ser un poco más conservador. El ecocardiograma clásico de la enfermedad de Barlow es cuando hay un prolapso por la línea bivalvar, básicamente, que se ve acá. Ve cómo prolapsan las dos leaflets. Esto es típico del Barlow. Hay un exceso de tejido en los dos lugares. Fíjense la válvula posterior, fíjense la válvula anterior con todos sus mamelones. Y en el eco es claro esto. Se van para arriba las dos leaflets. Este eco es patognomónico de que la reparación es un escenario complejo. Así que por más que el paciente sea asintomático, para llegar a manejar esto, uno tiene que transitar un camino de reparación bastante largo, más de 100 plásticas para poder tener elementos para manejarlo y ser agresivos en pacientes sobre todo asintomáticos. Lo mismo, el eco es muy importante, el eco 3D en esto, nos da una imagen prácticamente similares a las que vemos en quirófano. Otro eco parecido, fíjense la cantidad de exceso de tejido, cómo prolapsa sobre la aurícula con cada sístole y diástole. Así que estos son momentos elementos diagnósticos muy importantes. La próxima. Bueno, esto es más o menos lo mismo de ese paciente. Con respecto a las técnicas quirúrgicas, nosotros en los casos de que la localización, la obstrucción, la pérdida de la ruptura es bien localizada, hacemos este tipo de técnicas con incisiones subcostales, incisiones mini invasivas. Estamos haciéndolo cada vez más. Lo que pasa es que a veces uno, cuando necesita avanzar en esto, tiene que estar realmente... no transigir por hacer un tajito chiquito que la plástica no quede perfecta. Así que a veces es muy importante el eco preoperatorio. Si la ruptura es simple, está en P2, es en el centro, uno podría tener una alta chance de hacerlo por mini. Si la cosa es más compleja, en caso particular yo no esfuerzo la mini por hacer un tajito más chiquito cosmético y que la válvula no quede bien reparada. Así que esto es muy importante, identificar preoperatoriamente de qué válvula ruptura estamos hablando. Hacemos algunas cuerdas artificiales, eso nos ayudó muchísimo. La inspección que hacemos, miramos el anillo, miramos las válvulas. Este es otro paciente, se los muestro como para que tengan una idea de lo que hacemos en quirófano. Inspeccionamos un poco la válvula, identificamos que esta es la válvula anterior y que tiene una cuerda rota. Y lo que nos ha cambiado un poco la situación es que podemos utilizar cuerdas artificiales, que en la válvula anterior es muy importante, es muy desafiante. No tanto en la válvula posterior, porque la válvula posterior, que es la más frecuente, uno puede manejarlo de forma distinta, pero cuando uno se mete en la válvula anterior, que es más desafiante, la cuerda artificial con Gortes, que es lo que se ha descrito por muchos autores, nos ayuda a solucionar estos problemas que en otros casos, en otra época, nosotros lo hubiésemos cambiado directamente. La posibilidad de poner estas cuerdas nos permite solucionar este problema, que es totalmente localizado por una cuerda que se rompió, y transformarlas con cuerdas artificiales en una válvula que funcione. Así que eso nos ha dado posibilidades de avanzar en válvulas anteriores. Estos son algunos ecos, no sé si se va a funcionar, pero donde se ve que están las cuerdas acá relucientes de cuerdas artificiales. Siguiente. Okay. Hay algunos escenarios
que son más complejos y cuando uno se mete en esto puede avanzar en el concepto de la plástica. Este es un paciente de Marfan. El paciente de Marfan suelen tener componentes de la aorta ascendente y también tienen componentes de la válvula mitral. Este es un paciente de un arquitecto de 35 años que operamos y que pudimos hacerle las dos preservaciones. Le hicimos la preservación de raíz aórtica y la preservación de plástica mitral con cuerdas. Son casos excepcionales, pero a veces aparecen pacientes jóvenes donde uno puede darle la posibilidad de que se queden con toda su anatomía y estas técnicas nos permiten hacerlos. Estos no son casos de todos los días, pero en algunos casos nos permiten darles estas opciones. Lo importante de esto es saber la posibilidad de tener números para hacerlo. Cuanto uno más, es como jugar al tenis, cuanto uno más juega, fíjense los datos del estado de Nueva York, estos son la cantidad de cirujanos que hacen pocas cirugías, de 1 a 20 cirugías por año. Así que indudablemente cuando uno tiene una poca frecuencia de volumen, los resultados no son tan buenos. Y esa es un poco la realidad del estado de New York, donde realmente tiene mucho volumen, pero son muy pocos los cirujanos que hacen más de 50 plásticas por año. Entonces, indudablemente eso está en la ecuación de tener un tema no menor de riesgo y de problemas. Así que fíjense, la tasa de reparabilidad, cuando hacen 1 a 24 cirugías por año, la tasa de reoperación, y cuando esto es mayor a 25, cómo cambia todo. Esta es nuestra realidad, que a propósito de esta charla la estuvimos mirando cómo nos ha ido a nosotros en cuanto a plástica. Y vemos, estos son los números que manejamos en el instituto. Tuvimos 2 etapas, del 2006 al 2013, sobre 240 pacientes. La intención de plástica era del 82%. Del 14 al 17, sobre 186, estamos en 86% de intención de plástica. Aquellos que vamos a quirófano con intención y después por alguna razón nos reconvertimos o el paciente no era reparable. La tasa de reparabilidad en la primera etapa era del 87% global, ¿no? Estamos en 93% con una tasa de reconversión en quirófano de alrededor del 7%. Según el tipo de valva, en valva posterior estamos bien, esto es un poco lo que quería enfatizar. El 95% de los pacientes que tienen problemas en valva posterior lo podemos reparar en el instituto, así que es un dato no menor. En valva anterior hemos mejorado mucho, tenemos 73% de chance de reparar cuando el problema es en valva anterior. Y esto es un poco lo que hemos mejorado. Más o menos en valva posterior estamos igual, pero sí donde francamente avanzamos entre la primera etapa y la segunda es en meternos en la valva anterior. Antes teníamos 68% de intención de reparar y poder repararla, y pasamos 80% de reparabilidad en la valva anterior. Y eso, bueno, curva de aprendizaje, cuerdas artificiales y un montón de cosas que nos permitieron bajar el nivel y tener pacientes con valva anterior también avanzar para poder repararlos. La durabilidad es importante, trabajos que ustedes, seguramente David, han mostrado esto. Cuando uno repara una valva, ¿dura mucho? ¿Cuánto dura? ¿De qué depende que dura poco, mucho? Bueno, obviamente las reparaciones es muy importante, pero indudablemente lo que acá se enfatiza es que la durabilidad de la reparación a 12 años en el grupo de David no es lo mismo una valva posterior, una valva anterior o bivalvar. Fíjense cómo las curvas se modifican totalmente. Y la libertad de que tenga insuficiencia 3 o 4 cruces, fíjense que los pacientes que tuvieron valva posterior son los que mejores anduvieron, y aquellos que tuvieron doble válvula con problemas tipo Barlow, cómo caía después de los 5 años de recurrencia de la insuficiencia. Así que no todo lo mismo cuando uno habla de plástica mitral, y eso lo sabemos. Lo mismo está mostrado acá por la gente de Mayo Clinic. Fíjense que cuando hay valva anterior, cómo hay la recurrencia de problemas de que vuelva a aparecer la insuficiencia mitral y qué estable que es cuando uno hace valva posterior. Y esto tiene impacto en la mortalidad. Aquellos que no tienen recurrencia después de la plástica les va mejor a 15 años, y aquellos que tienen recurrencia, como tiene sentido pensarlo, obviamente la sobrevida es menor. Nosotros miramos esto, es un trabajo publicado en la Revista Argentina de Cardiología ya en el 2014, y queríamos saber cómo nos iba con respecto al tipo de válvula. Y el objetivo de este estudio fue comparar la evolución clínica y ecocardiográfica a lo largo del plazo de los pacientes con insuficiencia mitral de causas degenerativas a quien se les indicó cirugía reparadora por prolapso de valva posterior o de valva anterior o bivalvar.
Ahí lo ven ustedes, la cantidad son 614 en este grupo de pacientes, de los cuales 347 fueron plásticas, enfermedad degenerativa 255, de las cuales ahí ven en verde valva posterior y en rojo valva anterior, en la población que estudiamos. La mayoría fue de deficiencia fibrolástica, 210, el 80%, y Barlow en esta serie éramos medio tímidos y entregamos el 20%, hoy aumentamos un poco más. Estos son los procedimientos combinados. Los seguimos, el seguimiento clínico fue completo en el 95% de los pacientes y fue de 5.5 años, el seguimiento ecocardiográfico fue 77%, no pudimos tener más alto, se nos escapaban los pacientes y evaluamos cómo nos iban. Con respecto a la resección, en cuanto a la posterior, fíjense que tuvimos el 92% en la valva posterior y tuvimos neocuerdas en valva anterior. En 66% de los pacientes tuvimos que usar en la valva anterior neocuerdas, un poco lo que les comentaba recién. Esto es en esa oportunidad, el 63% de valva anterior lo pudimos hacer, tuvimos una conversión muy alta en esta serie de los pacientes con problemas de valva anterior, y en la valva posterior tuvimos buenos resultados y parecería no ser tema. Con respecto a las curvas, y fíjense que más o menos reproducimos lo que vimos en esos artículos, los pacientes que tenían valva posterior o global no tenían, la sobrevida era, si bien no fue 0.03 significativa, pero cómo se caían aquellos pacientes que tenían problemas bivalvar. Y los pacientes que tenían, con respecto a la libertad de reinternación por valva, fíjense que los pacientes que tuvieron doble válvula con problema con respecto a la valva posterior se internaron más al cabo de los 10 años. Y también las curvas de libertad de insuficiencia moderada o severa. Fíjense que aquellos pacientes que le hicimos doble valvular con respecto a la valva posterior, aquellos que fueron más difícil la reparación, la incidencia de recurrencia fue mayor. Así que quizás enfatizar que plástica mitral, si bien es la alternativa de primera línea en la patología mitral degenerativa, no todo es lo mismo. El escenario de valva posterior es claramente a favor de que uno pueda ser agresivo y llevar al paciente a quirófano asintomático, pero cuando hay un componente de Barlow, cuando hay un componente de valva anterior, la cosa es distinta y las chances de reparar son distintas. Paro acá. Gracias.